todos la rechazaban, hasta que un apache gritó: «Ella es mi esposa». El pueblo de Ashhallow tenía el corazón seco, como la tierra que lo rodeaba, como los ojos de quienes se creían justos. No había espacio para los distintos, y menos aún para los que venían de dos mundos. Evelyn Foster vivía al borde del pueblo, en una cabaña que había sido de su madre. Creció sin padre, criada por una mujer que hablaba apache mejor que inglés, y que le enseñó a cuidar de los suyos, aunque el pueblo jamás la cuidara a ella. Cada vez que bajaba al mercado, las miradas la seguían como cuchillos. Las mujeres murmuraban, los hombres bajaban la voz, pero ella caminaba con la espalda recta, con su hijo Ira de la mano, y una dignidad que no se compraba ni se suplicaba. Ira, con 11 años, entendía más de lo que decía. Sabía que lo llamaban mestizo con veneno en la lengua. Sabía que preguntaban en voz baja quién era su padre. Y sabía también que su madre jamás respondió esa pregunta, no por vergüenza, sino por protección. Una tarde, Harold Merton, el alcalde, anunció una reunión pública. Dijo que era hora de limpiar el pueblo de influencias indeseables, de mantener la moral elevada. Nadie lo dijo con palabras exactas, pero todos sabían quién era el blanco de su discurso. Una mujer sin marido, con un hijo ilegítimo, criada entre salvajes, dijo Rebecca Lang, de pie en la iglesia. ¿Es eso lo que queremos que nuestras niñas imiten? El murmullo fue casi un rugido. Evelyn, sentada al fondo, con Ira abrazado a su costado, no dijo una palabra, pero su mirada no se quebró, hasta que alguien abrió la puerta de la iglesia, y el aire se cortó como si llegara una tormenta. Era Dakota. Nadie lo esperaba. Nadie lo veía desde hacía meses. Vestía como siempre, con sus botas polvorientas, su banda roja en el brazo y la lanza de caza colgando de la espalda. Sus ojos eran oscuros como la tierra mojada, y más intensos que cualquier sermón. Caminó sin apuro por el pasillo, entre los bancos, mientras el silencio se hacía tan espeso como la rabia contenida. Se detuvo frente a Evelyn. La miró, y luego, giró hacia todos. Ella es mi esposa. El mundo se quebró en un suspiro. «Mentira», gritó alguien desde atrás. «Eso no es posible», escupió el alcalde. «No hay registro, no hay ceremonia. No necesitábamos su permiso», respondió Dakota. «El fuego, la sangre, la palabra entre nosotros bastó. Yo la elegí, y ella me eligió. Y ese niño», miró a Ira con ternura, «es mi hijo. Lleva mi sangre, y también lleva algo que ustedes perdieron hace mucho, el alma de alguien libre». La iglesia estalló en gritos. Alguien lanzó una piedra. Evelyn se puso de pie frente a su hijo, pero Dakota no se movió. «Me alejé para protegerlos», continuó, «porque sabía que el odio no se mata con gritos, pero hoy entendí que el silencio tampoco lo salva». Salió de la iglesia con Evelyn e Ira detrás. Nadie los detuvo. Nadie supo qué hacer. Esa noche, ardió la puerta de su cabaña. No fueron valientes. Fueron cobardes escondidos en la oscuridad. Pero ya no estaban solos. Dakota había llamado a su clan. No con gritos, con señales de humo. Y antes del amanecer, media docena de figuras esperaban entre los árboles. Mina, la curandera, les ofreció refugio. Los viejos guerreros caminaron con ellos hasta un nuevo asentamiento, más allá del río, donde nadie dictaba quién podía amar a quién. Pasaron los meses. Evelyn enseñaba a los niños del valle. Ira creció sabiendo de dónde venía. Dakota cazaba, construía, y cada noche tejía palabras en su lengua para contarle a su hijo cómo un pueblo los quiso dividir, y cómo su amor fue más fuerte que las piedras, las miradas y la ley de los hombres blancos. Un día, años después, Evelyn regresó a Ashhallow, no para suplicar, no para recordar,
sino para inscribirse como ciudadana propietaria de su parcela de tierra, que por ley ahora debía ser reconocida. Entró sola a la misma oficina donde el alcalde había dictado su condena. Y firmó. Cuando levantó la mirada, sonrió, porque ya no había odio en esos ojos, solo miedo. Miedo de alguien que, a pesar de todo, había perdido, mientras ella había ganado una familia, un hogar y un nombre que ya nadie podía quitarle. Pasaron los años, y Evelyn Foster no volvió a caminar sola nunca más. Lo que Dakota había declarado con voz firme en aquella iglesia no fue solo una defensa. Fue el inicio de algo que nadie en Ash Hollow pudo detener. El regreso de una mujer a su identidad, y el renacer de un pueblo que creyó que podía ignorar el amor verdadero. En el valle, donde el río cruza la tierra como una vena viva, Evelyn y Dakota construyeron un hogar que no estaba hecho solo de madera y barro, sino de historias. Allí, Evelyn enseñaba a leer y a escribir a niños de todas las sangres. Hijos de apaches, hijos de granjeros. Incluso, con el tiempo, algunos de Ash Hollow enviaron a los suyos, en secreto, al principio. Luego, con la cabeza baja, Ira creció con la seguridad de un árbol que conoce sus raíces. Ya no le preguntaban quién era su padre, porque la respuesta estaba en sus propios pasos. Cazaba como su padre, pensaba como su madre, y escribía como un espíritu antiguo que había nacido para preservar lo que otros olvidaban. Pero Ash Hollow no había cambiado del todo. Un invierno áspero trajo escasez. El molino se detuvo. La sequía se alargó, y cuando el hambre tocó las puertas más ricas del pueblo, alguien recordó que más allá del río, esa gente vive bien. Harold Merton ya no era alcalde, pero su sombra aún rondaba las decisiones. Convocó una reunión, y como siempre, las palabras más venenosas vinieron envueltas en tonos suaves. Lo que una vez se toleró, ha crecido demasiado. Viven sin pagar impuestos, tienen ganado, cultivos, ¿y nosotros? ¿Nos quedaremos de brazos cruzados mientras se enriquecen en nuestra tierra? Rebecca Lang, ahora viuda, asintió con un leve gesto. El veneno no envejece. Una noche, Evelyn sintió que el aire cambiaba. El fuego de la chimenea danzaba extraño. Y luego, escuchó un silbido. No había viento. Era un aviso. Dakota ya estaba vestida. Su lanza de caza colgaba de su espalda. Ira sostenía un cuchillo que jamás había usado, pero que ahora parecía parte de su brazo. «Vienen», dijo Dakota sin levantar la voz. Desde la colina, una docena de hombres descendía con antorchas. Pero esta vez, no encontraron miedo. Encontraron una barricada. Encontraron a los vecinos del valle, mestizos, apaches, blancos humildes, hombro con hombro. Encontraron a Evelyn al frente, con un libro abierto en una mano, y en la otra, la misma mirada que los hizo temblar aquella tarde en la iglesia. «Ustedes quieren lo que tenemos», dijo. «Pero no se lo ganaron, lo despreciaron, nos despreciaron, y ahora que florece, quieren arrancarlo, pero no se puede arrebatar lo que ha echado raíces tan profundas como la memoria». Merton intentó avanzar, pero fue Ira quien se interpuso. «Mi padre defendió a mi madre con una sola frase. Yo la defenderé, con mi vida». Y detrás de él, el resto del valle alzó herramientas, antorchas, palos, no como armas, como testimonio. Los hombres de Ash Hollow retrocedieron. Por cobardía, por vergüenza, porque lo que vieron esa noche no fue un ejército, fue una comunidad, una que no se construyó con permisos, sino con promesas cumplidas. Después de eso, nadie volvió a tocar el valle. Evelyn fue invitada a dar clases en la escuela de Ash Hollow. Años atrás la habrían quemado viva por solo pisarla. Ahora, los nietos de quienes la señalaron aprendían de su voz. Y un día, al cumplir 60 años,
Evelyn recibió una carta sellada con el escudo del gobierno. Era un reconocimiento, una mención honorífica por haber fundado la primera comunidad mestiza autosuficiente reconocida por el Estado. No lloró, no tembló, solo miró a Dakota, ya canoso, sentado bajo el árbol que ambos habían plantado el primer verano. ¿Recuerdas cuando dijiste que era tu esposa? Él asintió, con esa sonrisa leve que aún desarmaba tormentas. Nunca dejé de decirlo, solo que ahora, el mundo por fin escuchó, y al pie de esa colina, Evelyn Foster fue enterrada, años después, junto al hombre que gritó por ella cuando todos callaban, con una lápida sencilla, tallada por ira. Aquí descansa la mujer que no pidió permiso para amar, y el hombre que nunca se lo negó. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que crea que la dignidad no se hereda, se defiende. Escribe en los comentarios, yo también habría dicho su nombre en voz alta, y activa la campanita para recibir más relatos que cruzan el alma. Nos vemos en la próxima historia.